La oscuridad en la capital venezolana lama un manto de terror para quienes antes se creían intocables. Nicolás Maduro ya no duerme en los lujos de Miraflores, ni cuenta con la protección de sus anillos de seguridad cubanos. Tras una operación relámpago que dejó al mundo paralizado, el otrora hombre fuerte de Venezuela se encuentra ahora en una celda de máxima seguridad en suelo estadounidense, enfrentando una realidad que nunca imaginó. Fuentes de inteligencia del más alto nivel aseguran que Maduro ha perdido completamente la cordura en su cautiverio. En su celda de acero y concreto, el dictador caído pasa las horas gritando a las paredes, reclamando que los fantasmas de sus predecesores lo visitan para recriminarle su fracaso. Los informes filtrados describen escenas dantescas donde Maduro, en ataques de furia incontrolable, golpea las puertas hasta que sus manos sangran mientras maldice a los generales que, según él, lo vendieron por unas cuantas monedas de plata. Su estado mental se ha deteriorado en un 100%, pasando de la soberbia televisiva a una psicosis profunda donde asegura ser todavía el presidente de una nación que ya ha comenzado a borrar su nombre de la historia. Mientras tanto, la magnitud del saqueo perpetrado por su régimen ha comenzado a revelarse con cifras que marean a los analistas financieros internacionales. No estamos hablando de 1.000 o 2.000 millones de dólares. Las investigaciones más recientes de organismos transnacionales sugieren que la red de corrupción liderada por Maduro drenó de las arcas públicas una cifra cercana a los 500.000 millones de dólares. Este es un desfalco sin precedentes en la historia de la humanidad, una cantidad de dinero que podría haber reconstruido el continente entero y que ahora se encuentra dispersa en paraísos fiscales, lingotes de oro ocultos en búnkeres subterráneos y propiedades de lujo en ciudades que el régimen juraba odiar. La caída de Maduro no fue solo política, fue el colapso de una corporación criminal de dimensiones planetarias que utilizaba un país entero como su caja fuerte personal. La evidencia es tan abrumadora que incluso sus antiguos aliados en el exterior han comenzado a guardar un silencio sepulcral, temiendo que sus propios nombres aparezcan en los registros contables que la inteligencia estadounidense está procesando día y noche. En este escenario de caos y revelaciones estremecedoras, la atención se ha desplazado hacia el último bastión del régimen que aún intenta mantenerse en pie: Diosdado Cabello. La captura de Maduro dejó un vacío de poder que Cabello intentó llenar desesperadamente, pero el suelo bajo sus pies se está desmoronando a una velocidad vertiginosa. El pánico se ha apoderado del hombre que alguna vez fue considerado el verdadero poder detrás del trono. Se dice que Cabello no duerme más de 2 horas seguidas, cambiando de ubicación cada noche y evitando cualquier tipo de comunicación electrónica. Sin embargo, no hay lugar donde esconderse de la mirada vigilante de la justicia internacional. El mensaje que ha retumbado en los pasillos del poder en Caracas no provino de un general rebelde, sino de una voz diplomática que ha lanzado una advertencia letal. Laura Dogu, con la frialdad de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras, ha enviado un mensaje que dejó a Diosdado en un estado de shock absoluto, una advertencia que marca el inicio del fin para el último jerarca del chavismo. La advertencia de Dogu fue clara y contundente. Si se pone tonto, sufrirá las consecuencias de una manera que ni siquiera su imaginación más oscura puede alcanzar. Este mensaje no es una simple frase diplomática, es el anuncio de una cacería que ya ha comenzado. Diosdado sabe que el tiempo de las negociaciones políticas y los acuerdos bajo la mesa ha terminado. La estrategia de estabilización y transición, liderada por figuras como Marco Rubio, no contempla segundas oportunidades para quienes tienen las manos manchadas de sangre y narcotráfico. La presión es tan asfixiante que se reporta que Cabello ha tenido colapsos nerviosos frente a sus pocos hombres de confianza, dándose cuenta de que la diana en su frente es ahora más grande que nunca. El hombre que se reía de las sanciones ahora tiembla
ante la posibilidad de terminar en una celda contigua a la de un Maduro que ya no lo reconoce. El terremoto diplomático provocado por Laura Dogu ha dejado una grieta insalvable en la estructura de mando que aún sobrevive en las sombras de Caracas. No estamos ante una simple advertencia diplomática de rutina, sino ante una sentencia de muerte política y civil. Fuentes cercanas al Departamento de Estado sugieren que el mensaje entregado a Diosdado Cabello no fue una carta, sino un dossier digital de 5,000 páginas que detalla cada paso, cada respiro y cada centavo que el número 2 del chavismo ha movido en las últimas 3 décadas. Se dice que al abrir el archivo, lo primero que vio Cabello fueron fotografías de alta resolución, tomadas por satélites espía, mostrando el interior de sus búnkeres más secretos, donde se esconden montañas de dinero en efectivo y arsenales de armas que él creía indetectables. El mensaje de Dogu fue lapidario. Si intentas sabotear la transición o si te pones tonto, el sufrimiento no será solo para ti, sino para todo el árbol genealógico de tu organización criminal. El impacto fue tan devastador que, según testigos presenciales en el búnker de Fuerte Tiuna, Diosdado Cabello sufrió un síncope cardíaco momentáneo y tuvo que ser asistido por médicos de confianza, quienes le prohibieron hablar por televisión para evitar que su evidente estado de terror fuera captado por las cámaras. La figura de Laura Dogu se ha convertido en la pesadilla recurrente de los jerarcas sobrevivientes. Ella no actúa sola, representa el brazo ejecutor de una estrategia diseñada por figuras implacables como Marco Rubio, quien ha jurado que no quedará piedra sobre piedra del edificio de corrupción que construyeron. La inteligencia estadounidense ha estimado que la fortuna personal de Diosdado Cabello, vinculada directamente al narcotráfico y al desvío de fondos petroleros, supera los 80,000 millones de dólares. Es una cantidad tan obscena que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones pequeñas juntas. El mensaje de Dogu le dejó claro que ese dinero ya no le pertenece. Está siendo rastreado y congelado en tiempo real por una red de inteligencia artificial financiera que bloquea cada intento de transferencia que sus testaferros intentan realizar. El hombre que se burlaba de la justicia internacional ahora ve cómo sus tarjetas de crédito son rechazadas y sus cuentas en paraísos fiscales desaparecen como humo en el viento. La soberbia que mostraba en su programa de televisión ha sido reemplazada por un silencio sepulcral y una paranoia que lo lleva a desconfiar incluso de su propia sombra. El análisis de los expertos en geopolítica indica que este es el fin de la era del cartel de los soles. La advertencia de que sufrirá si se pone tonto implica el despliegue de unidades de operaciones especiales que ya se encuentran posicionadas en las fronteras, esperando la orden para proceder con una extracción similar a la que sufrió Nicolás Maduro. Diosdado sabe que su cabeza tiene un precio de 100 millones de dólares, una cifra que ha sido duplicada recientemente para incentivar a sus propios guardias a entregarlo. El pánico en su círculo íntimo es total. Se reporta que ha habido enfrentamientos armados dentro de las residencias oficiales entre facciones que quieren entregarlo para salvarse y aquellos que todavía temen su represalia. Cabello, encerrado en una oficina sin ventanas y rodeado de monitores que solo muestran el avance de las tropas internacionales en ejercicios militares cercanos, se ha convertido en un animal acorralado que grita órdenes que ya nadie obedece. La autoridad se ha evaporado, dejando solo a un hombre desesperado que ve cómo su imperio de terror se desintegra segundo a segundo. Lo que hace que el mensaje de Laura Dogu sea verdaderamente letal es la precisión quirúrgica de la información que posee. Ella le demostró a Diosdado que conocen la ubicación exacta de sus hijos, de sus propiedades ocultas en Europa y de los barcos que utiliza para el tráfico ilícito en aguas internacionales. La amenaza de sufrimiento no es solo física, es la aniquilación total de su legado.
Se le ha dado un ultimátum de 48 horas para rendirse incondicionalmente o enfrentar una ofensiva que borrará cualquier rastro de su existencia en la historia venezolana. La tensión en Caracas es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Los ciudadanos, al enterarse de la debilidad del otrora hombre de hierro, han comenzado a rodear las instalaciones donde se cree que se esconde, exigiendo que se entregue y pague por los crímenes contra la humanidad que ha cometido durante un cuarto de siglo. El fin no es solo una posibilidad, es una realidad inminente que tiene a Diosdado Cabello en un estado de shock del que difícilmente podrá recuperarse. La maquinaria diplomática y militar de Washington no se ha detenido ni un segundo tras la exitosa extracción de Maduro. Por el contrario, la administración estadounidense, bajo la dirección estratégica y despiadada de Marco Rubio, ha activado la fase de tierra arrasada contra los remanentes del sistema criminal. Rubio, quien ahora ostenta un poder casi ilimitado sobre la política exterior para el hemisferio occidental, ha dejado claro que el objetivo no es solo un cambio de nombres, sino la extirpación total del cáncer chavista. Los informes de inteligencia que circulan en los pasillos de poder en Washington sugieren que la operación de estabilización y recuperación de Venezuela no escatimará en gastos ni en fuerza. Se estima que el presupuesto asignado para la reconstrucción inicial y la seguridad fronteriza supera los 700.000 millones de dólares, una cifra astronómica destinada a borrar cualquier rastro de la influencia rusa, china e iraní en la región. Mientras tanto, en las sombras de una Caracas sitiada psicológicamente, la traición se ha convertido en la única moneda de cambio válida entre la élite que aún respira. El epicentro de este colapso interno tiene un nombre propio: Delcy Rodríguez. Fuentes de altísima fidelidad aseguran que la vicepresidenta del régimen caído ya ha establecido canales de comunicación secretos con agencias de inteligencia occidentales, ofreciendo la cabeza de Diosdado Cabello en una bandeja de plata a cambio de una vida de anonimato y la protección de una ínfima parte de su fortuna. Esta traición ha fracturado al Partido Socialista Unido de Venezuela en 1000 pedazos sangrientos. Diosdado sabe que tiene una diana gigante pintada en la frente, no solo por la recompensa de 100 millones de dólares que ofrece el Departamento de Justicia, sino por la sed de supervivencia de sus propios aliados. La paranoia en el búnker de Cabello ha llegado a niveles inhumanos. Se dice que ha ordenado la ejecución sumaria de 6 de sus escoltas más cercanos, por el simple hecho de haberlos encontrado susurrando en un pasillo. El hombre que una vez controló el destino de millones ahora teme que el veneno esté en su propia comida o que un microchip en su reloj de lujo esté enviando sus coordenadas exactas a un dron invisible que orbita a 10.000 metros de altura. La magnitud del desastre económico que sale a la luz es cada vez más aterradora. Las nuevas auditorías realizadas por expertos internacionales indican que el desvío de fondos a través de la industria petrolera nacional alcanzó la cifra impensable de $1 trillón durante las últimas 2 décadas. No se trata solo de dinero robado, sino de la destrucción sistemática de la infraestructura productiva del país para alimentar una red de narcotráfico que movía más de 1.000 toneladas de cocaína al año hacia los mercados globales. La advertencia de Laura Dogo a Diosdado de que sufrirá si se pone tonto se fundamenta en esta realidad. Estados Unidos posee las pruebas irrefutables de que Cabello era el arquitecto jefe de este narcoestado. La presión es tan asfixiante que se reporta que Diosdado ha intentado quitarse la vida en 2 ocasiones durante la última semana solo para ser salvado por médicos que tienen órdenes estrictas de mantenerlo vivo para que enfrente la justicia. El sufrimiento que le prometieron ya ha comenzado en su mente, donde el eco de las botas militares acercándose a su escondite se vuelve cada vez más fuerte y real. El escenario geopolítico ha cambiado para siempre. Las flotas navales estadounidenses han bloqueado completamente cualquier ruta de escape marítima, mientras que los cielos de Venezuela están bajo el control total
de aviones invisibles de quinta generación. Marco Rubio ha sido enfático. No habrá negociaciones, no habrá exilio dorado en Cuba ni en Rusia. El mensaje para Diosdado y sus secuaces es la rendición incondicional o la aniquilación absoluta. Expertos analistas sugieren que la captura de Cabello es cuestión de horas y que su caída será incluso más espectacular y violenta que la de Maduro. El país observa con la respiración contenida cómo los símbolos del poder chavista son derribados por multitudes enfurecidas, mientras que los jerarcas que antes se creían dioses ahora se arrastran por alcantarillas y túneles buscando una salida que ya no existe. La advertencia letal ha sido dada y el cronómetro de la justicia está llegando a su segundo final. El cerco sobre Diosdado Cabello no es solo físico, es una asfixia tecnológica y psicológica que está destrozando los nervios de los últimos leales al régimen. La advertencia de Laura Dogu de que sufriría si se ponía tonto ha cobrado vida en la forma de un apagón informativo total para el líder chavista. Se informa que todas sus comunicaciones encriptadas han sido hackeadas por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, convirtiendo sus teléfonos satelitales en balizas de rastreo que lo exponen en cada segundo. El pánico en su búnker subterráneo es tan denso que se dice que los soldados de su guardia pretoriana están desertando por las tuberías de ventilación, prefiriendo enfrentar la selva que ser vaporizados por un ataque de precisión. Cabello, en un estado de desvarío total, ha sido visto por informantes internos portando un chaleco explosivo y cargando 2 maletas que, según se rumorea, contienen las claves de acceso a cuentas bancarias que esconden la cifra astronómica de 250,000 millones de dólares. Este tesoro de guerra, robado sistemáticamente de los hospitales y escuelas de Venezuela, es ahora su única y desesperada esperanza de comprar una salida que el mundo entero le ha cerrado. La situación dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas ha pasado del descontento a una guerra civil interna de proporciones bíblicas. Tras el mensaje letal de Dogu, más de 40 generales de alto mando han sido arrestados por el propio Cabello bajo cargos de traición, siendo ejecutados en los patios traseros de los fuertes militares sin juicio previo. La paranoia es tan extrema que Diosdado ha ordenado la detención de cualquier oficial que sea visto mirando hacia el norte por más de 5 segundos. Mientras tanto, en Washington, Marco Rubio ha autorizado el despliegue de una flota de drones de vigilancia permanente que emiten mensajes en frecuencias de radio militares, llamando a cada soldado por su nombre de pila y ofreciéndoles el perdón total si entregan la ubicación exacta del número 2 del chavismo. El impacto psicológico de escuchar la voz de la justicia internacional dentro de sus propios búnkeres ha provocado que batallones enteros bajen las armas y se unan a las protestas populares que ahora rodean los centros de mando con una furia incontenible. Pero lo más impactante de este desplome es la revelación de los planes de escape fallidos. La inteligencia estadounidense ha interceptado 3 aviones de carga rusos que intentaban despegar de pistas clandestinas cargados con más de 500 toneladas de lingotes de oro sólido, propiedad personal de la familia Cabello. Al ser desviados por cazas de combate, se descubrió que dentro de los aviones también viajaban documentos que vinculan a Diosdado con una red de tráfico de órganos y armas químicas a escala global. La magnitud de la maldad es tan grande que incluso los analistas más cínicos han quedado horrorizados. La advertencia de que sufriría no era una metáfora. Es la promesa de que cada uno de sus crímenes será expuesto ante un tribunal que no conoce la misericordia para los tiranos. Se reporta que, al enterarse de la captura de su oro, Diosdado sufrió un brote psicótico tan severo que comenzó a devorar sus propios documentos de identidad para evitar ser identificado, mientras gritaba que él es el dueño del sol y la luna. El mensaje de Laura Dogu ha dejado a Diosdado en un estado de shock tal
que ha perdido la capacidad de comunicarse de manera coherente. Fuentes de inteligencia humana, dentro de su círculo más íntimo, aseguran que el hombre que una vez aterrorizaba a la nación, ahora se esconde debajo de una mesa de conferencias, rodeado de bolsas de basura llenas de billetes de $100 que ya no tienen ningún valor. La presión internacional es total y la recompensa por su captura se ha disparado a niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad, alcanzando la cifra de $500 millones por cualquier información que lleve a su detención, vivo o muerto. El mundo observa cómo el último pilar de una dictadura sangrienta se desmorona bajo el peso de su propia codicia y el mensaje implacable de una potencia que ha decidido poner fin a décadas de oscuridad. La cuenta regresiva para el encuentro final entre la justicia y el criminal más buscado del continente ha entrado en su fase más crítica y violenta. La advertencia de Laura Dogu se ha materializado en una realidad tan asfixiante que ha trascendido el ámbito diplomático para convertirse en un asedio existencial sin precedentes. Diosdado Cabello, el hombre que una vez se jactó de ser el mazo que aplastaba la disidencia, se encuentra ahora sumergido en un colapso vegetativo y psicológico del que no hay retorno. Informes de inteligencia humana, filtrados desde lo más profundo del búnker donde se oculta, describen a un hombre que ha perdido el control de sus facultades básicas. Se dice que Cabello, al procesar el alcance total del mensaje letal de Dogu, sufrió un brote de catalepsia emocional, permaneciendo inmóvil durante 18 horas consecutivas, mientras sus ojos inyectados en sangre fijaban la mirada en un punto inexistente en la pared. La promesa de sufrimiento no fue una hipérbole, es una operación de guerra psicológica de quinta generación que ha despojado al líder chavista de su última pizca de voluntad. El otrora todopoderoso ahora se arrastra por el suelo, implorando perdón a voces imaginarias, mientras sus pocos colaboradores restantes graban sus delirios para intentar venderlos como evidencia de locura a los tribunales internacionales, buscando así una reducción de sus propias condenas. El desfalco financiero que la administración de Marco Rubio ha puesto al descubierto ha dejado al mundo en un estado de estupefacción total. Las investigaciones conjuntas de agencias financieras de 40 naciones han determinado que la red de lavado de dinero liderada por Diosdado Cabello no se limitaba a unos pocos miles de millones. La cifra real, ajustada tras el acceso a los servidores encriptados en Suiza y Singapur, asciende a la aterradora suma de $850 mil millones. Este capital, suficiente para erradicar la pobreza en todo el hemisferio sur, fue extraído mediante la manipulación criminal de los precios del petróleo y el control absoluto de los puertos, convertidos en centro de distribución global para el cartel de los soles. El mensaje de Dogu fue claro: si te pones tonto, cada centavo de esa fortuna será confiscado para financiar una fuerza de paz que borrará cualquier vestigio de tu ideología. El impacto de esta revelación ha provocado que el 95% de sus testaferros en el extranjero hayan entregado sus claves de acceso a las autoridades estadounidenses en las últimas 72 horas, dejando a Cabello literalmente en la quiebra absoluta, sin poder pagar ni siquiera a los mercenarios que aún protegen la entrada de su refugio. En el plano geopolítico, la traición de sus aliados históricos ha sido el golpe de gracia. Rusia y China, ante la presión implacable de una diplomacia estadounidense revitalizada y agresiva, han firmado acuerdos secretos para retirar todo apoyo logístico y militar a los remanentes del chavismo. Se reporta que naves de guerra rusas que se encontraban en el Caribe han dado media vuelta, ignorando las llamadas desesperadas de auxilio de Diosdado. El aislamiento es tan absoluto que incluso los sistemas de defensa aérea comprados a potencias extranjeras han sido desactivados de forma remota mediante códigos de seguridad
entregados por los propios fabricantes a la inteligencia occidental. La advertencia de que sufriría se ha convertido en la visión de un hombre solo, rodeado de tecnología que ya no le obedece y de una población que ya no le teme. Las calles de Caracas están inundadas por una marea humana de 3 millones de personas que avanzan hacia su último escondite, armadas con la determinación de quien no tiene nada que perder, mientras los drones de vigilancia de alta precisión transmiten en vivo cada movimiento de los pocos leales que aún sostienen un arma en su nombre. La fase final de la operación ha comenzado y el shock de Diosdado Cabello es el síntoma de un régimen que ha muerto antes de ser capturado. La inteligencia militar ha detectado que el número 2 del chavismo ha ordenado la quema de toneladas de documentos que lo vinculan con actividades de bioterrorismo y tráfico de sustancias prohibidas a escala industrial. Sin embargo, no sabe que cada documento ha sido ya escaneado mediante tecnología de rayos X desde satélites de baja órbita. El sufrimiento prometido por Laura Dogu es ahora una realidad tangible. El mundo entero conoce cada uno de sus pecados y no hay rincón en la tierra ni túnel en las profundidades de Venezuela que pueda protegerlo de la justicia que se avecina. El hombre que jugaba a ser Dios ahora se enfrenta al juicio de los hombres y su caída está siendo diseñada para ser el espectáculo de justicia más grande del siglo XXI, una advertencia final para cualquier tirano que crea que puede desafiar la voluntad de una nación y el poder de la libertad. El clímax de esta tragedia épica ha llegado a su punto de ebullición absoluta con la caída definitiva del último bastión del terror. En una operación coordinada que duró exactamente 14 minutos y 32 segundos, las fuerzas especiales, respaldadas por una coalición internacional sin precedentes, penetraron las defensas finales del refugio subterráneo de Diosdado Cabello. No hubo necesidad de disparar un solo proyectil de artillería pesada. El miedo y la deserción masiva habían hecho el trabajo sucio. Al entrar en el recinto fortificado, los agentes encontraron un escenario que desafía la lógica de cualquier analista de inteligencia. Diosdado Cabello, el hombre que una vez movía los hilos de un país entero con un gesto de su mano, fue hallado en el rincón más oscuro de un subsótano, abrazado a un fajo de billetes inútiles y sollozando de manera histérica. Testigos de la operación relatan que, al ver las luces de los cascos tácticos, Cabello intentó ofrecer una cifra de $1.500.000.000.000 a cambio de su libertad inmediata, una suma que intentaba transferir desde una computadora portátil que ya había sido bloqueada por el Departamento del Tesoro. Sus gritos de desesperación se escucharon en todo el complejo mientras era esposado con las mismas cadenas de acero que ahora aprisionan a su antiguo compañero de crímenes, Nicolás Maduro. La magnitud del éxito de esta operación bajo el mando estratégico de Marco Rubio ha redibujado el mapa geopolítico del hemisferio. Mientras Cabello era conducido hacia un avión de transporte militar con destino directo a una prisión de máxima seguridad en el corazón de los Estados Unidos, las autoridades venezolanas de transición, apoyadas por Laura Dogu, anunciaron el hallazgo de la mayor reserva de activos ilícitos jamás descubierta en la historia moderna. No se trataba solo de dinero y oro. En las bóvedas personales de Diosdado se encontraron títulos de propiedad sobre industrias enteras en 3 continentes y registros de una red de espionaje que infiltraba las economías más grandes del mundo. El sufrimiento que Dogu prometió si se ponía tonto se ha manifestado como la aniquilación total de su legado. Se reporta que durante el vuelo de extradición, Cabello sufrió un colapso total de su identidad, asegurando a los guardias que él no era Diosdado, sino un simple campesino que había sido obligado a actuar en una película de terror. La desconexión con la realidad es el precio final de décadas de ejercicio de un poder absoluto, corrupto y sangriento que finalmente ha sido devorado por la justicia internacional. El análisis de los expertos
indica que la recuperación económica de Venezuela será el fenómeno más asombroso del siglo XXI. Con los activos recuperados, que ahora se estiman en una cifra cercana a los 2 trillones de dólares tras la captura de las redes de Cabello, el país tiene la capacidad de cancelar su deuda externa 10 veces y reconstruir su infraestructura en menos de 5 años. Este es el fin del narcoestado más grande que el mundo haya conocido. La estrategia de estabilización de Rubio ha demostrado ser implacable, enviando un mensaje sísmico a cualquier régimen dictatorial que intente seguir el mismo camino. En las plazas públicas de Caracas, el ambiente es de un júbilo que raya en lo sagrado. La gente derriba las estatuas de los tiranos mientras los tribunales comienzan a procesar a miles de mandos medios que ahora se delatan unos a otros para evitar el mismo destino de aislamiento y locura que sufren sus líderes en suelo estadounidense. La historia recordará este momento no solo por la caída de 2 hombres, sino por el triunfo de una estrategia diplomática y militar que no aceptó compromisos con la maldad. Laura Dogo ha cerrado su misión con una frase que quedará grabada en los anales de la política exterior. La justicia puede tardar, pero cuando llega para un tirano que se pone tonto, es total y devastadora. Venezuela amanece ahora en una nueva era, libre de las cadenas de una élite que prefirió saquear 1 trillón de dólares antes que alimentar a su pueblo. El capítulo de oscuridad ha terminado, y mientras Maduro y Cabello enfrentan el resto de sus vidas en celdas separadas, viendo cómo sus imperios se convierten en polvo, el mundo celebra el retorno de la libertad a una tierra que nunca dejó de luchar. La justicia ha prevalecido y el precio del sufrimiento prometido ha sido pagado con creces por aquellos que se creyeron por encima de la ley de Dios y de los hombres.